Hola a todos. En la sesión que quedó inconclusa la vez pasada, que era la sesión 2 de la materia de investigación científica en psicología, comenzamos a abordar o hacer este recuento de cuáles son las características que un conocimiento científico debe de poseer, ¿no? Y hablábamos de la objetividad, la racionalidad, y comenzamos a abordar algunos conceptos en relación a las cuestiones metodológicas, ¿no? Que básicamente tienen que ver con la objetividad. La metodología nos ayuda a verificar, medir, observar los fenómenos que nos interesa estudiar. Hablábamos de las variables, de los dos enfoques de investigación que hay, el cuantitativo y cualitativo, de que es la variable independiente, que es la variable dependiente, que son nuestras dos grandes categorías, y posteriormente los tipos de investigación, el experimental, cuasi experimental y no experimental, y básicamente que una de las características que tenemos que observar para determinar qué tipo de investigación estamos utilizando, pues es el control de las variables. En lo experimental, el control se intenta casi al 100%, por decirlo de una manera. En lo cuasi experimental, sabemos que las variables que vamos a estudiar no pueden ser controladas al 100%, utilizamos algunos medios para controlar algunas, pero a fin de cuentas actuamos o estudiamos el fenómeno en el campo, no en el laboratorio, y eso hace que nuestro control de variables disminuya. Y el no experimental, pues es donde no existe control de variables, no interesa, se intenta como hacer más una investigación de nivel exploratorio, como lo menciono acá, que es cuando empezamos a hablar de los diferentes niveles empezamos a hablar acerca de los niveles de conocimiento que pueden alcanzar las investigaciones que nosotros realizamos. Una de estas investigaciones puede ser la investigación exploratoria, que es solamente como ir a ver un fenómeno, abordar un fenómeno para identificar todas las variables que intervienen en él, los posibles factores que intervienen en él, y pues básicamente no hay propiamente un control, ¿no? Sin embargo, también podemos empezar a hacer investigaciones con niveles más complejos de conocimiento, como la descripción, que ahí sí ya implica una clasificación, le podemos dar orden a las variables que observamos, detallarlas, obtener los elementos de dichas variables, hacer una sistematización de esas variables. A ese nivel lo llamaremos descriptivo. Posteriormente, un nivel más alto, por decirlo así, de conocimiento, pues es el nivel correlacional, donde lo que vamos a hacer es ver cómo se relacionan nuestras variables, cómo se relacionan las variables independientes versus las variables dependientes. La correlación establece que cuando esta se mueva, la variable independiente, se va a mover esta se va a modificar. Y a eso se llama correlación. Es decir, hay vaya la redundancia, una relación entre esta y esta. Se mueve una y la otra también se va a mover. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tengo un estudio donde considero que la edad tiene que ver con el significado de espiritualidad de las personas. Ahorita no lo voy a definir, solamente es como para ejemplo. Y considero que quizás a mayor edad, pues el grado o el significado de espiritualidad se vuelve más importante para las personas. Yo quiero ver si hay una correlación. Quiero ver si al modificar la edad se modifica el significado y el concepto que se tenga de espiritualidad. Entonces puedo suponer que a mayor edad, mayor espiritualidad. Y aplico una serie de instrumentos, hago mi experimento y esos instrumentos que utilicé, puedo obtener datos cuantitativos de ellos, y esos datos cuantitativos los puedo
analizar a través de técnicas estadísticas. Hay técnicas que me van a ayudar a determinar la correlación entre dos variables. Y entonces voy a hacer mi experimento, agarro a un grupo de chicos de prepa, agarro un grupo dentro de 10, de 15 a 18, después agarro un grupo de 20 a 25, tengo otro grupo de 35 a 40 y tengo un grupo de 50 a 65 y de 65 en adelante. O sea, tengo diferentes grupos. Ahí yo ya estoy moviendo mi variable, estoy manipulando mi variable edad. Y a cada uno le aplico voy a inventar un instrumento de espiritualidad. Ese instrumento de espiritualidad mide el grado de espiritualidad o la relevancia que tiene el concepto. Si al comparar mi variable edad con mis datos del instrumento que mide espiritualidad, correlacionan a partir del análisis estadístico, es decir, las personas que tenían más edad van subiendo su grado de espiritualidad y eso ya queda determinado también por mi análisis estadístico. Yo puedo decir que hay una correlación. Cuando se mueve esta variable, también se mueve esta otra. A eso se llama, eso es un nivel de conocimiento, un tipo de investigación o un nivel de investigación correlacional. ¿Sale? Y el último tipo o uno de los niveles más altos dentro de una investigación es el explicativo, donde no solamente voy a relacionar variables, sino voy a mencionar cómo estas variables se conectan entre sí para que se origine el fenómeno que yo estoy analizando. Ahí se utilizan, podríamos decir que puedes como pasar o tienes que utilizar todos los datos que te arrojan los niveles anteriores para poder llegar a un nivel explicativo. Dejemos los niveles de investigación. Ahora hablemos sobre los diseños de investigación. Los diseños básicamente dependen de los grupos de la muestra que tengamos, también dependen de los tiempos. Voy a hablar un poquito de cada uno. Una de las clasificaciones que tenemos, que es una muy importante, es cuando hablamos si nuestro diseño de investigación es de grupos o comparación de grupos, o es un diseño n igual a 1. Entonces vamos a tener básicamente dos tipos de diseños. Los diseños de grupos o comparación de grupos. Básicamente creo que es muy lógico. Tengo diferentes... mi población la divido en subgrupos, mi muestra, la divido en subgrupos para hacer una determinada comparación y ahí estamos hablando de un diseño de grupos. Voy a poner un ejemplo, quiero investigar si el tratamiento a las adicciones es mejor tomar un tratamiento farmacológico que uno psicológico. Y entonces hago una muestra, busco a mis fumadores, los invito a participar, separo a los fumadores que van a estar bajo el tratamiento farmacológico, separo a los que van a estar bajo tratamiento psicológico, les doy el tratamiento y después hago una serie de pruebas para evaluarlos. Bueno, incluso puedo hacer la prueba pre y la prueba post, pero bueno, hago las pruebas para evaluarlos y comparo a ver cuáles de los dos grupos mostraron mejorías en el uso, en la disminución de su adicción al tabaco. Ahí estoy hablando de un diseño de grupos. Mientras que el diseño n igual a 1 es cuando tengo a un solo sujeto o a un solo grupo.
y voy a evaluar qué pasa con ellos. Regresando, vamos a poner el mismo ejemplo de las adicciones. Vamos a suponer que lo que quiero solamente es ver el impacto que tiene un tratamiento psicológico en sujetos con adicciones, sin hacer comparaciones, sin tener estos grupos de comparación. Entonces lo que agarro es, igual formo mi muestra, les hago una aplicación de evaluación previa al tratamiento, hago el tratamiento y después los vuelvo a evaluar para ver qué tanto modificaron su conducta de adicción bajo este tratamiento. Y entonces ahí estoy hablando de un diseño n igual a 1. Paréntesis, regreso un poquito, me faltó comentarles que en el diseño de grupos es donde comúnmente tenemos también a los grupos control. Es decir, a un grupo le aplico algo, un tratamiento, una intervención, y al otro grupo no le aplico nada. Y evalúo, hago evaluaciones, aplico de instrumentos para ver qué pasa con el fenómeno que estoy estudiando, en el que se le aplicó algo y en el que fue un grupo control. Por eso básicamente les comentaba que este diseño es de comparación entre grupos. Aquí también es de comparación, puede ser también, pero comparo al mismo individuo, al mismo grupo de individuos a lo largo de la investigación. Otro diseño, bueno, aunado a esto, o sea, siempre en nuestra investigación vamos a tener diseño de grupos o diseño en igual a 1. Y a su vez vamos a especificar si nuestra investigación es una investigación transversal o longitudinal. La definición parte de la variable tiempo. La definición de estos dos diseños de investigación parte de la variable tiempo. El transversal es cuando la investigación se hace en un momento dado y punto. Aplico ahorita. Aunque sea bajo un tratamiento, lo aplico ahorita, no en este mes, en este día, en esta semana. Eso es una investigación transversal. Se aplica algo en un momento y ya. Mientras lo longitudinal son investigaciones que se hacen a lo largo de un periodo de tiempo un poquito prolongado. Puedo hacer, por ejemplo, una investigación sobre el tratamiento a las adicciones del modelo que se utiliza en Oceánica, y entonces yo puedo observar a un grupo de sujetos que desde que inician y 3, 4, 6, 1 año, 2 años que llevan en el tratamiento. Entonces ahí estoy hablando de una investigación longitudinal que sé que va a tener un periodo relativamente largo de tiempo y que lo que yo quiero ver es cómo va evolucionando ese fenómeno en ese tiempo que yo tenga establecido. Y la transversal es cuando sé que nada más la voy a aplicar en un momento, no va a haber como un seguimiento del fenómeno. Ese es otro de los diseños que tenemos que tener claro. Es decir, siempre cuando hablemos del diseño de investigación, tenemos que definir si es un diseño de grupos, si es un diseño en igual a 1, y si es un diseño transversal o es un diseño longitudinal. La mayoría de las investigaciones que ustedes van a realizar en su formación dentro del SOAYET van a ser de tipo transversal. Las investigaciones de tipo longitudinal pues sí requieren muchos recursos, porque sí es seguir a un grupo de personas por un tiempo considerablemente largo. Entonces, estos son elementos clave para empezar a tener una idea de cómo ustedes van a construir su proyecto de investigación. Espero haya ampliado lo que estábamos viendo en la sesión anterior y pues nos vemos en la siguiente clase. Saludos.